Entonces, doy comienzo, Julio y Raúl. ¿Quieren hacer alguna publicidad previa, alguna jornada, congreso? ¿Lo hacen al final? Así que lo hacemos ahora, o sea, básicamente, si ya la gente lo sabe, creo que, bueno, falta un tema más de esta reunión científica, que es la que Claudio simula, el día, creo que es el 22 de julio, no estoy seguro ahora. Este, y después, bueno, invitarlos a todos a donde se va a hacer un planteo abierto y presencial de este consenso que va a ser durante el Congreso de Sagota, el 26 y 25 y 26 de septiembre y en la sede de la AMA, y en el Congreso de San Menut, que va a ser el 6, 7 y 8 de noviembre en el Art Hotel. Fuera de eso, dejamos los servicios parroquiales y empezamos con el tema. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de terapéutica de la obesidad. Ahí están los autores, los integrantes del grupo. Así que damos comienzo. Bueno, primero, antes que nada, vamos a ver un poco algunas preguntas que nos hemos hecho como grupo. Quiero sacar esto. Perdón, perdón. ¿Dónde me fue? Sí. Perdón, perdón. Ahora no veo. Ahí está mi pantalla. Bueno, algunas preguntas que nos hemos hecho y que vamos a tratar de responder en el transcurso de la disertación. ¿Cuál es el rol del médico en el tratamiento de obesidad? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de la obesidad? ¿Cómo tratar la obesidad teniendo en cuenta su definición, su diagnóstico, su etiología y su fisiopatología? ¿Con qué herramientas contamos? ¿Cómo debemos ordenarlas y administrarlas? ¿Cuánto tiempo debe durar el tratamiento de obesidad? ¿Existe la alta terapéutica? Seguramente hay otras preguntas, pero algunas de estas creo que son las preguntas que nos hacemos todos a la hora de pensar en el tratamiento de obesidad. Con res- eh, Perdón, ¿eh? Perdón. Ahí está. Bien. Esto acá me molesta. Bueno, ¿qué significa tratamiento? A ver, por ahí esto, a modo de introducción, eh, es concepto general como para ponernos a pensar qué es un tratamiento. En términos generales, el tratamiento es el conjunto de acciones, intervenciones o terapias que se aplican a un paciente con el objetivo de aliviar, curar, prevenir o gestionar una enfermedad o condición de salud. El tratamiento puede incluir medicación, terapia física, cirugías, cambios en el estilo de vida, asesoramiento psicológico, entre otras. Una definición de ChatGPT, pero me parece esto importante como introducción, porque de una manera u otra, por ahí a veces nos perdemos cuál es el sentido de un tratamiento. Para la OMS, ese conjunto de medidas, incluyendo la medicación, procedimientos y cuidados aplicados a un paciente con el fin de aliviar o curar su enfermedad, reducir síntomas o prevenir complicaciones. Y para Hipócrates, que no tenía una definición, pero por ahí lo interesante es que enfatizaba que el tratamiento es un conjunto de medidas para restaurar la salud mediante el equilibrio natural del organismo, incluyendo dieta, higiene y remedios naturales. Bueno, me parece que también es interesante a veces volver a estas bases donde, bueno, ponen la alimentación y el equilibrio con el medio ambiente, ya que es algo que tengo problemas para pasar las diapositivas. Si alguien me ayuda con eso. ¿Dónde? Con la flecha no te deja, Juan. No. Si no, minimizala, si querés. Salí. A ver, porque yo estoy algo.
Con A Enter ver, tampoco, ¿no? ahí, Ah, ahí está, ahí ahí está. está. Perfecto. Pero por ahí me sale, no me sale. Bueno, sigamos. Entonces, tuvimos en cuenta algunos conceptos básicos de un tratamiento médico en general, pero vayamos un poco a las presentaciones de Tomás, del doctor Tomás Tales, para los que no estuvieron en la primera reunión, donde habló de definición, y también del doctor Diego Pereira, que habló de diagnóstico de fisiopatología, porque para saber qué tratamos, qué combatimos, tenemos que saber de qué se trata, ¿no es cierto? Eso es clave. Entonces, una definición que por lo menos hasta ahora la que está presente, como dijo Julio, la siguen trabajando. Obesidad es el estado ocasionado y caracterizado por el incremento de grasa de reserva en perjuicio de la salud y o de la expectativa de vida. Eh, Ahí remarcar la parte grasa, el tema del tejido adiposo, el peso como una variable necesaria. Etiopatogenia, cuando hablamos, la obesidad resulta de la interacción en señales reguladoras internas, entre ellas las hormonas y el sistema nervioso, y externas, que son las alimentarias, moduladoras de la selección e ingestión de alimentos y de la adipogénesis. Ahí entramos a tener dos variables que son muy importantes, que son alimentos y adipogénesis. El engorde participa de la regulación predictiva, la alostasis del organismo en su preparación para optimizar o anticipar el cumplimiento de funciones esenciales de supervivencia. El epigenoma puede predisponer a la obesidad a partir de cambios experimentados en ventanas críticas de la vida, como gestación y lactancia, por exposición a disruptores obesógenos. Entonces, algo que destacamos de la etiopatogenia es que la alimentación es condición necesaria y suficiente para expandir la masa grasa, siendo el exceso de fructosa, almidón, glucosa, sodio, grasa y de algunos condimentos como glutamato monosódico y purina, que son señales adipogénicas. Los comestibles ultraprocesados concentran estas señales y las combinan desproporcionadamente con otras sustancias artificiales. Su ingesta repetida afecta vías metabólicas y reconfigura circuitos neuronales generando hábitos de consumo que tienden a perpetuarse. Entonces acá en la etiopatogenia ya nos va marcando dos pilares: por un lado la alimentación, por otro lado el desarrollo de tejido adiposo en respuesta a esa alimentación. En diagnóstico y fisiopatología, el doctor Diego Pereira nos habló de la puerta de entrada al diagnóstico de obesidad es la corpulencia, con predominio del aumento de tejido adiposo. Luego se complementarán medidas que orientan a la localización y posible disfunción metabólica. Entonces, teniendo estas buenas definiciones, conociendo la etiopatogenia, conociendo cómo es la fisiopatología, cómo llegamos al diagnóstico, tenemos que plantearnos cómo tratar esa problemática, esa enfermedad, esa condición de salud. Y ahí es donde empezamos a ver con qué herramientas contamos para la terapéutica en obesidad. Vamos a hablar de 5 herramientas terapéuticas: la alimentaria, la psicológica, la farmacológica, la endoscópica y la quirúrgica. Un poco la intención, más allá de este orden, es, y es lo que vamos a ir hablando y desarrollando, poner las herramientas terapéuticas en igualdad de condiciones. No plantearlas como mejores y peores, sino como depende del paciente, la situación, el momento terapéutico. Algunas son más adecuadas que otras. Y a su vez, muchas veces hay que combinarlas. Vamos a empezar, ya que hablamos que la alimentación es un pilar fundamental, y sin ello no habría tratamiento de obesidad, de la terapéutica alimentaria. No puede existir tratamiento de la obesidad sin modificación de la alimentación del paciente. Si bien parece una obviedad, hoy en día muchas veces podemos observar como en la simplificación del tratamiento de la obesidad
que pareciera sin trabajar los aspectos alimentarios, igual se puede llegar a buenos resultados, lo cual sería un gravísimo error pensarlo de esa manera. El sistema NOVA, para los que no están familiarizados, es un sistema de clasificación de alimentos adoptado por OMS, OPS, el Ministerio de Salud de Brasil, y constituye la base del sistema de señalización frontal de los alimentos, lo que es el etiquetado frontal de los alimentos de muchos países. Su finalidad es evaluar la calidad nutricional, el impacto en la salud de diferentes tipos de alimentos, promoviendo dietas más saludables mediante la reducción del grado de procesamiento. Múltiples estudios han demostrado la relación que existe entre el alto consumo de ultraprocesados y, eh, y el desarrollo de obesidad. Muy bien. Con respecto al sistema NOVA, para un segundito nomás para que estoy hablando, quiero saber si se está escuchando, se está entendiendo, si alguien me da el ok. Sí, se escucha y se ve bien. Perfecto, perfecto, porque sigo acá con medio algunas dudas con el... Perfecto. Sí, sí, yo también estoy escuchando bien, gracias. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces le sigo para adelante. El sistema NOVA, que en eso hemos trabajado, como de dónde pararnos para entender la alimentación que necesitan nuestros pacientes. Como mencionaba anteriormente, es un sistema pensado y desarrollado para un perfil alimentario, para promoción de hábitos alimentarios saludables, donde básicamente se clasifica en 4 grupos, lo que son los alimentos naturales o mínimamente procesados, que son aquellos que no han sufrido transformaciones, como son frutas, verduras, carne fresca, granos enteros, o procesamientos mínimos de trozado, cocción, y no más que eso. Después el grupo 2 serían los ingredientes culinarios, como el aceite, azúcares, sal, que se usan en la preparación de comidas. Después ya entramos a los alimentos procesados, donde se combina el grupo 1 y 2, y ya tienen 1 o 2 ingredientes y algún aditivo, donde entran los enlatados, algunos productos de fermentación, como panes, queso. Y por último, encontramos los alimentos o comestibles ultraprocesados, que son productos de diseño, básicamente, fabricados principalmente con ingredientes hiperprocesados, con muchísimos aditivos, conservantes, saborizantes artificiales, que suelen tener muy baja nutricional, bueno, son todo lo que son refrescos, comidas rápidas, snacks industrializados, que claramente son los que generan mayor problema. Un poco lo que nosotros pensamos, y creo que una forma muy práctica de administrar o de entender la terapéutica alimentaria, es a partir de las bases que nos da el sistema NOVA, aplicarlo en la terapéutica. En el marco de un tratamiento de obesidad, aparte de mejorar la calidad de alimentación, que sería lo que nos explica el sistema NOVA, muchas veces es necesario modificar otras variables en busca de un efecto metabólico específico para lograr el resultado terapéutico deseado, como ser volumen y porciones, distribución y combinación de nutrientes, distribución y frecuencia a lo largo del día, horario de ingesta, nivel de restricción. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí había esta discusión si es mejor hacer una dieta keto, una alimentación restringida en el tiempo, otros dirán que prefieren una alimentación más vegetariana, otros por ahí el modelo de dieta mediterránea. Lo que encontramos con todo eso son limitaciones, eh, y lo que queremos con esta forma es que, primero, la calidad de la alimentación, reducir al máximo
el consumo de alimentos comestibles, alimentos ultraprocesados y procesados. Después va a ser necesario trabajar en las porciones. También va a ser necesario en algunos casos, dentro de que sea un alimento con poco procesamiento, qué macronutrientes vamos a utilizar. Ahí por ahí algún profesional se siente más cómodo con dietas reducidas en carbohidratos, o hasta desea hacer un plan de alimentación cetogénica, pero siempre teniendo en cuenta el nivel de procesamiento. Creemos que ahí está la clave del tratamiento y de la problemática de obesidad. La distribución, la frecuencia a lo largo del día, si considera necesario hacer 2 ingestas, 3 ingestas, hacer un periodo de ayuno, basarse más en cómo el paciente percibe el hambre y decidir en qué momento comer. Lo mismo el tema de determinar los horarios de ingesta para respetar los ritmos circadianos y adecuarlo a la fisiología nuestra. Niveles de restricción, por ahí esto también había diferencias dentro del grupo, si en cierta etapa hay que hacer una restricción absoluta de ultraprocesados, si hay que hacer una reducción, pero en eso también creemos que no es o uno u otro, sino que son situaciones que entre el profesional y el paciente tienen que convivir y decidirse en función de lo que es más conveniente para el tratamiento y para la adherencia del paciente. Bueno, después hacer un monitoreo y evaluación, realizar un seguimiento regular del progreso del paciente, no solo en términos de pérdida de peso, parámetros de salud y calidad de vida, sino también en lo que tiene que ver su relación con la alimentación, adaptar el plan alimentario según la evolución, posibilidad del paciente y objetivos del paciente. Eh, Terapéutica, bueno, conclusiones. Entonces, la aplicación del sistema NOVA en el tratamiento de la obesidad debe ser integral y personalizado, teniendo en cuenta la necesidad individual del paciente. Este sistema da la posibilidad de adaptarlo a la realidad de cada paciente en diferentes regiones, en diferentes situaciones económicas, con diferente nivel de conocimiento, según las preferencias, según objetivos, y también cada profesional puede adaptarlo según lo considere más conveniente para su práctica clínica. Así que eso es la mirada con respecto a terapéutica en alimentación. El otro pilar es, que le damos mucha importancia, de la terapéutica psicológica, donde vamos a tener una evaluación inicial, que es fundamental, dada la importancia que tiene la adherencia al tratamiento. Se hace imprescindible hacer una evaluación previa que indique no solo los datos convencionales del historial médico psicológico y nutricional del paciente con obesidad, sino también detectar las posibles barreras para adherir al tratamiento. En esto se sugiere conocer la historia de obesidad en relación a edad de comienzo, tratamientos anteriores, eficacia y tiempo. Conocer al paciente, conocer su historia, conocer de dónde viene, cómo llega a la consulta, el grado de conciencia de su enfermedad. No es lo mismo un paciente derivado de otro profesional que no entiende ni siquiera por qué nos fue a ver, como alguien que viene de un proceso interno propio, haciendo intentos con dificultades y que desee, consultando, iniciar un tratamiento de obesidad, la capacidad de autorregistro del acto alimentario, nivel de conciencia, ¿no es cierto? Determinar el tipo de ingesta, si una ingesta más de picoteador, de compulsiva, eh, cómo administra el descanso, el tiempo libre, si la comida ocupa un lugar central en ese tiempo, qué lugar ocupa la comida en relación a otros placeres, determinar si tiene distorsiones cognitivas que puedan generar y perpetuar una ingesta emocional, la motivación, determinar cuál es su demanda del tratamiento, bajar de peso o tratar su obesidad. Son palabras que suenan lo mismo, pero no es claramente lo mismo. Conocer su expectativa y evaluar si estas son realistas es clave para evitar frustraciones, ¿no es cierto? Saber con qué grado de motivación inicia el tratamiento, su disponibilidad de tiempo y atención para realizarla. También es muy importante porque a veces diseñamos tratamientos fantásticos que a veces el paciente no puede cumplirlo por falta de disponibilidad de tiempo. Conocer
en qué aspecto le afecta su obesidad, ya sea en salud, limitaciones físicas, estética, autoestima, relación con los otros. Eh, Teniendo esta evaluación, explicar objetivos consensuados con el paciente. Ya entrando al tratamiento psicológico, trabajar sobre el acto de comer, haciendo foco en el registro de conductas automáticas, registro de emoción y su relación con el uso de comida de alta palatabilidad como el calmante emocional, brindar herramientas psicoeducativas, trabajar sobre sistemas de creencia y distorsiones cognitivas, trabajar la adherencia al tratamiento, trabajo de concientización sobre estresores individuales y ambientales que perpetúan la conducta a comer como descarga de tensión. Claramente es un aspecto muy importante que lo hace la psicóloga de un equipo. Muchas veces el médico entrenado en obesidad y con estudio en psicología lo va haciendo, a pesar de sus limitaciones de no ser psicólogo, pero tiene las herramientas para acompañar estos aspectos psicológicos. Es fundamental, luego de un tramo de tiempo recorrido, esto tiene que ver con la recaída o prevención de recaída, que el paciente conozca esas señales, que los alerta de estar teniendo dificultades, que sepa que va a tener sus dificultades, pero también que tiene el conocimiento y las herramientas para poder seguir adelante. Ese autoconocimiento le permitirá defenderse mejor ante eventuales recaídas, no para evitarlos totalmente, sino para saber, porque van a suceder, saber cómo manejarse en esas situaciones. Con respecto a la duración del tratamiento, si bien después esto lo vamos a volver a ver, el tiempo de tratamiento no deberá estar atado al descenso de peso, sino al proceso de cambio que incluya objetivos médicos, nutricionales y psicológicos. Si bien la frecuencia de contacto es un acuerdo profesional con el paciente, es conveniente que en el primer tramo de tratamiento sea lo más intensivo posible. Diversos estudios multicéntricos demuestran que a mayor contacto con el paciente, de los pacientes los profesionales, mayor es la adherencia al tratamiento. El seguimiento es recomendable, dada la cronicidad y el poder del ambiente besogénico, establecer algún tipo de seguimiento luego de logrado los objetivos de tratamiento. Esto se refiere más a después de un alta terapéutico, tener un seguimiento. Vamos, terminado la parte de terapia psicológica, yo voy a hacer un pequeño parate, no lo estoy viendo, voy a ver si los puedo ver un ratito, así eh, pregunto cómo están, cómo estamos también con el tiempo, venimos bien. Sí, perfecto, Ignacio. Bueno, bueno, hasta ahora esto un poco voy a hacer un parate porque, a ver, lo que estoy tratando, por ahí creo que lo más interesante va a ser el análisis de estas herramientas terapéuticas, pero necesitamos un poco darle un marco de cada una la importancia que tiene. Yo creo que esto sucede mucho cuando tenemos diferentes patologías que tienen esta multifactorialidad, que es interdisciplinaria, que hay diferentes herramientas terapéuticas necesarias para su abordaje, que a veces tendemos rápidamente a tomar a una sobre la otra. Esto también, si analizamos la historia del tratamiento de la obesidad, hemos tenido etapas donde era más vista desde la psiquiatría, si se quiere, otra más de la endocrinología, otro más desde el metabolismo. La realidad es que tiene un poco de todo, y ahí también donde empezamos a ver que cada herramienta terapéutica es importante, va a depender más del paciente, de la necesidad del paciente, porque justamente los pacientes vienen con demandas distintas, y en cada uno de ellos un recurso terapéutico es más útil que otro. Con respecto a fármacos, bueno, hay una breve historia de que ya de hace muchos años, de 1887, se empezaron a detectar fármacos anorexígenos, después
estableció en 1960, por la Segunda Guerra Mundial, los derivados anfetamínicos. En 1973 aparece el Masindol, en 1980 el Orlistat, eh, y en el último periodo todo lo que tiene que ver con los agonistas de GLP-1, ya sea simples, duales, triagonistas. Pero un poco esto hablábamos, que estábamos hablando antes de empezar la disertación, esta historia que hay con respecto a farmacología en la obesidad, de ser mal visto el uso farmacológico en la obesidad, a querer tratar a todo paciente con un índice de masa corporal más de 27 o sin ni siquiera tenerlo. Bueno, ahí estamos, de un polo a otro, pareciera, así que me parece fundamental todo tipo de debate, discusión y miradas que tengamos sobre tratamiento y farmacoterapia. Con respecto a lo que son los fármacos, vamos a clasificarlos. Hay diferentes tipos de clasificación, pero para hacerlo de una manera simple, lo que son medicamentos de acción central, que sería fentermina, fenproporec, dipropión, masindol, sibutramina, que no está en Argentina, pero de estudio. No vamos a hacer un análisis de cada uno de estos fármacos, no nos da el tiempo, es información que todos tenemos acceso, pero me parece analizar un poco las sumamente útil, válido, que, que muchos médicos se sienten cómodos con el uso y que también, como hablábamos anteriormente, pareciera que eh, iba el médico tratante el que va a decidir cuál es más conveniente para su paciente. Eh, Hay un tema con la grabación que me aparece permanentemente, a una pregunta si que no le doy artículo a eso. Esta, esta, este artículo que tiene que ver con los fenotipos de conducta alimentaria, donde el artículo o esta forma de presentar de
En cambio, esta otra presentación de esta forma de la EASO que se presentó el mes pasado en el Congreso Europeo de Obesidad, hace referencia a las comorbilidades, comportamiento está diseñado y pensado y es eficaz para tratar la obesidad. Y ante este tratamiento de obesidad que incluye una medicación, pero aparte un cambio en la alimentación, una reducción del peso, de la intervención, hay una gran distorsión en los tiempos de uso de los medicamentos antiobesidad. Esto, bueno, es una de las problemáticas que estuvimos viendo. O sea, por ejemplo, el Masindol está aprobado para obesidad, pero por 2 meses, y eso no aplica para los análogos de GLP-1 o la atracción a bupropión, que está autorizado o se puede indicar por 12 meses. Hay algunas incongruencias también en las cuestiones ahí de aprobación y relación con el ANMAT. Muy bien, vamos a hablar un poquito, eh, voy a hacer también, a ver, una breve pausa eh, para descansar yo un poquito. El, Ahí me contestó Sandra, sí, tengo un problema que me repite cada 2 segundos, está grabando, recording, Sí, permanentemente. lo escuchamos todo, Juan. Yo ahí hablé con el técnico que Ah, creo que están en Chile y me dijo que lo sí. están tratando de resolver. Ah, bueno. Entonces estaba con eso ahí que, bueno, un poquito me... Pero bueno. Em, entonces ya vimos la Buenas parte noches, disculpen. alimentaria, psicológica, hablamos de la cantidad de opciones farmacológicas que hay. Tenemos otra opción que son los balones intragástricos. Básicamente también voy a ser breve porque, bueno, por ahí este era uno de los problemas con el tiempo que no puedo entrar en detalle en cada uno de los recursos terapéuticos, pero bueno, para el que no está familiarizado con balones intragástricos, básicamente se refiere a un globo de silicona con una capacidad entre 400 y 900 mililitros, según el fabricante. Genera una ocupación en la cavidad gástrica, genera sensación de saciedad precoz, disminuye el apetito. Hay diferentes tipos de balón intragástrico. Realmente hay una gran variabilidad. Por ahí en Argentina tenemos algunos, pero básicamente hay de colocación y de extracción endoscópica, hay ingerible, hay de llenado de solución con solución salina, hay con llenado de aire. Hay balones que son 2 o 3 balones en conjunto. O sea, hay diferentes tipos, también están en mucho desarrollo como una opción terapéutica más. También hay con opción ajustable, o sea, se coloca y al tiempo se le puede dar más volumen para generar más saciedad. Son dispositivos transitorios y reversibles, por eso si bien a veces se los compara con la cirugía bariátrica, la verdad que no tiene mucho que ver porque es una intervención transitoria, aparte es reversible. El tiempo depende, bueno, de cada uno de estos balones, puede estar entre 4 a 12 meses, depende del balón, del fabricante.
Tiene muchas indicaciones, básicamente comparte las mismas que los fármacos para un índice de masa corporal más de 27 con comorbilidades o más de 30, pero también se puede usar en hiperobesos como una etapa previa a la cirugía bariátrica. Las pérdidas de peso ronda entre el 15 al 20%, eso por supuesto va a variar en cada paciente. Podemos hacer asociaciones farmacológicas, ya sea antes de la colocación del balón, mientras esté el balón colocado, o por ahí una cuestión de esto de tiempo terapéutico que necesitamos prolongar una vez de la extracción del balón, continuar con una terapia farmacológica. Ha demostrado que mejora comorbilidades relacionadas a obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión, apnea del sueño. Em, con respecto, em, los balones intragástricos, bueno, generan restricción de volumen, estimula la saciedad temprana, genera, bueno, ayuda a los cambios de comportamiento alimentario, genera reducción de hambre, genera un lentecimiento del vaciamiento gástrico. Em, Se requiere de un equipo interdisciplinario para abordar de manera eficaz las diferentes dificultades que enfrenta el paciente. En realidad, bueno, esto por ahí son cuestiones también discutibles, o sea, creemos que también cuando utilizamos fármaco en cierta manera es necesario, pero bueno, con balón intragástrico sí, digamos que es de carácter obligatorio tener un equipo propio con un médico especializado en obesidad, un médico gastroenterólogo endoscopista que es el que hace la colocación y la extracción del balón y el manejo sintomático que puede generar el balón en el estómago, una licenciada en nutrición, una psicóloga, como un equipo básico de trabajo para los pacientes que se le indica balón intragástrico. Conclusión con respecto al balón intragástrico, representa una opción no quirúrgica para la pérdida de peso en pacientes con obesidad. Su uso puede resultar en una pérdida de peso significativo y mejoras en la salud metabólica, siempre que estén acompañados de cambios sustentables en el comportamiento y alimentación. Para los médicos, entender el funcionamiento, los beneficios y las limitaciones de los balones intragástricos es esencial para ofrecer un enfoque integral y efectivo en el tratamiento de la obesidad. Como todo, conocer los beneficios, conocer las limitaciones, claramente tiene, pero también tiene sus beneficios como los otros recursos terapéuticos. Y sí, consideramos que hacen falta más estudios clínicos que permiten un mayor y mejor conocimiento de cómo el balón intragástrico puede ser un aliado en el tratamiento de la obesidad. Muy bien, vamos a la última opción terapéutica, que es la terapia quirúrgica, la terapéutica quirúrgica. Esto ya en 1991 se proponía la cirugía gastrointestinal para el descenso de peso, indicada en obesos severos. eh, y cuando se publica, se recomendaba que los programas de tratamiento no quirúrgico deberían ser la terapia de inicio para la obesidad severa. ¿eh? Los tratamientos no quirúrgicos deberían ser la terapia de inicio para la obesidad severa. Que los pacientes deberían ser cuidadosamente seleccionados para la cirugía después de la evaluación por parte de un equipo multidisciplinar y que debía mantener un seguimiento de por vida tras la cirugía. El tratamiento bariátrico metabólico no es un procedimiento quirúrgico aislado, sino que consiste en un abordaje integral, complejo, a cargo de un equipo interdisciplinario, integrado mínimamente por las siguientes áreas con experiencia en el tratamiento bariátrico, nutricional, ya sea un médico especialista en nutrición, licenciado en nutrición, salud mental, actividad física y deporte, quirúrgico, claramente, áreas de interconsulta y evaluación general, como cardiología, neumonología, endocrinología, etcétera, un área de internación. Em, las técnicas más utilizadas en la actualidad es la manga o el bypass. La pérdida de peso debido a la disminución de la porción alimentaria por la acción restrictiva juega un papel importante, pero algunos cambios fisiológicos son independientes del peso.
detectable en el postquirúrgico inmediato, responsable de la remisión parcial o completa de muchas comorbilidades y se mantiene en el tiempo. Eh, con respecto a la derivación, creo que esto es uno de los temas que más hay que trabajarlo. Bueno, en nuestro país actualmente es con un índice de masa corporal más de 40, independientemente de comorbilidades, o más de 35 con una o más comorbilidades, con alguna de estas están acá escritas. Pero hay dos puntos que los marqué en negrito, que creo que son los que hay que analizar, ver. Uno es el historial de obesidad mayor a 5 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, desde cuándo tiene un desarrollo de obesidad, a partir de, o sea, cuánto tiempo anterior al diagnóstico de obesidad está teniendo ese peso para conocer el desarrollo del tejido adiposo. Y por último, fracaso en tratamientos médicos previos. Bueno, creo que ahí hay un montón para debatir, porque justamente un poco lo que estamos hablando hoy de tratamiento, el paciente hizo todo esto que hablamos, utilizó los nuevos fármacos que hay para obesidad, utilizó otros fármacos, utilizó combinaciones de fármacos, o fue solamente por ahí la nutricionista, que está muy bien, pero solamente trabajó desde la dietoterapia. ¿Qué otros tratamientos hizo? ¿Cómo vamos a determinar que hay un fracaso al tratamiento médico previo? ¿Nos vamos a guiar solo por peso? Bueno, creo que ahí tenemos un montón de preguntas, algunas con respuesta, algunas con respuestas divididas, pero sin duda, entendiendo que la cirugía no deja de ser una intervención permanente, pero al mismo tiempo con una respuesta transitoria con respecto a la conducta alimentaria, ya que vemos muchas veces los recuperos de peso, hay que ser muy cuidadoso en qué momento, si ya es momento de derivar a un equipo de cirugía bariátrica. Bien, bueno, ya estamos llegando a las últimas diapositivas. Eh, por ahí hemos presentado los 5 pilares que podemos, o 5 tipos de herramientas que podemos utilizar, administrar, asociar, combinar en el tratamiento de obesidad, cada uno con sus beneficios, sus limitaciones. Pero me parece importante en todo esto, justamente dado la complejidad que tiene, desde la evaluación, el diagnóstico, el análisis de comorbilidades, las eventuales herramientas terapéuticas que vamos a usar, el rol del médico obesista. El rol del médico especialista en obesidad, esto es una definición que me parece interesante, es quien consiste en la evaluación, el diagnóstico y manejo integral de esta condición, coordinando un enfoque multidisciplinario que incluya intervenciones médicas, nutricionales, conductuales, farmacológicas y quirúrgicas, según corresponda. Su función primordial es guiar y supervisar el proceso de tratamiento para lograr una pérdida de peso sostenida, mejorar la salud metabólica y prevenir complicaciones, además de brindar educación, apoyo psicológico, promover cambios en el estilo de vida de manera personalizada y coordinada. Creo que cada vez tiene un rol más importante y preponderante el médico especialista en obesidad, para dar un uso racional a todos estos recursos terapéuticos. Otro concepto que me parece interesante en la terapéutica, que probablemente hay que desarrollarlos más, hay que incentivarlos más su desarrollo, que son los servicios especializados en obesidad. Que sea lo que es un servicio de atención en obesidad que debe estar diseñado para ofrecer un abordaje integral, multidisciplinario, centrado en el paciente, con énfasis en las intervenciones médicas, nutricionales y psicológicas y que sean sostenibles y personalizadas. El equipo multidisciplinario especializado debe estar compuesto por profesionales capacitados en el manejo de obesidad, incluyendo médicos especializados en obesidad, nutricionistas, dietistas, psicólogos,
Este equipo debe colaborar en la evaluación y seguimiento del paciente, promoviendo cambios en el estilo de vida y abordando los aspectos conductuales y emocionales asociados. Para una evaluación clínica y biopsicosocial completa, se requiere realizar una evaluación exhaustiva que incluya antecedentes médicos, antecedentes familiares, evaluación antropométrica, análisis de comorbilidad, estado psicológico, hábitos de vida. Esto permite una estratificación del riesgo y la personalización del tratamiento. La atención debe estar centrada en estrategias conductuales, educativas y médicas, incluyendo programas de modificación de comportamientos, planes nutricionales individuales, prescripción y seguimiento de tratamiento farmacológico aprobado cuando corresponda, atención psicológica para tratar trastornos asociados o dificultades conductuales. Seguimiento sustentable y multidimensional, la monitorización regular a largo plazo es fundamental para sostener los cambios y prevenir la recaída. Debe incluir sesiones de seguimiento, apoyo psicológico, asesoramiento nutricional, evaluación periódica de las comorbilidades, capacitación continua y calidad de la atención. El equipo debe mantenerse actualizado con las nuevas evidencias y guías internacionales para ofrecer servicios de calidad y seguridad. Me parece algo importante a pensarlo, a generarlas también facilitar el desarrollo de servicios especializados en obesidad, algo importante para el presente y para el futuro. Con respecto al manejo de la obesidad, por ahí pensando en algún tipo de algoritmo que integre esta forma de entender el abordaje terapéutico, tomamos, o esto que estoy presentando son las guías NICE. Un poco nos gustó porque, a ver, primero tiene el enfoque bueno, una vez que el paciente llega a la consulta, de ver de cómo llega, derivado por sus propios medios. El paciente empezó a observar que estaba teniendo, a tomar conciencia que tenía problemas con su peso, entonces se acercó a una consulta. A partir de ahí, y en función de eso, brindarle información acerca de lo que es la obesidad, de las opciones terapéuticas que hay, de las posibilidades reales que hay de mejora en su calidad de vida. Una vez que el paciente está de acuerdo y decide y empieza un tratamiento de obesidad, ver cómo vamos a administrar estas herramientas terapéuticas, estas intervenciones. Por ahí este formato circular es interesante para no poner una arriba de otra, sino que esto que venimos hablando, dependiendo del paciente, de la dificultad que presente, de la necesidad, va a ser un recurso sobre el otro el más importante. Y el monitoreo y supervisión a lo largo del tiempo. Otro tema, y estos ya son de las últimas, lo prometo, el tiempo mínimo de tratamiento, que me parece que por ahí se minimiza, para la redundancia, de que necesitamos un tiempo mínimo para tratar la obesidad. Generalmente se recomienda un tiempo mínimo de tratamiento para la obesidad que suele ser de al menos de 6 meses a un año. Esto permite evaluar efectividad del enfoque integral, realizar ajustes y determinar si el paciente mantiene las mejoras en peso y salud. La pérdida de peso sostenida beneficia la salud a largo plazo. Los cambios en el estilo de vida requieren tiempo para consolidarse. La mayoría de los tratamientos farmacológicos, quirúrgicos, muestran mejores resultados cuando se mantiene en el tiempo ese seguimiento para monitorear progreso, efectos secundarios, evaluar estrategia, ver la adherencia. Entonces, tener en cuenta un tiempo mínimo de tratamiento. Esto es importante planteárselo al paciente que entienda que va a tener en esa decisión que toma de empezar un tratamiento de obesidad un mínimo terapéutico. La duración del tratamiento y el alta. Bueno, la duración del tratamiento dependerá de varios factores, de la evaluación del paciente, de la pérdida de peso, de la mejora de las comorbilidades asociadas a la obesidad, de la incorporación de un estilo de vida saludable. Se podrá dar el alta terapéutico en el momento que el paciente tenga la capacidad de sostener ese peso perdido, estableciendo controles de seguimiento y evaluación.
Entonces, y ahora sí, ya terminando, conclusiones y observaciones finales. El tratamiento de la obesidad sigue siendo un desafío, donde la multifactorialidad nos obliga a tener conocimiento de cada uno de los factores que influyen. La administración de los recursos terapéuticos debe ser manejado de manera responsable y racional por el médico tratante, conociendo sus ventajas y limitaciones. Estamos claramente en una etapa histórica donde siguen aumentando las estadísticas de obesidad y sus comorbilidades, pero al mismo tiempo hay un desarrollo exponencial de nuevas terapéuticas y de conocimiento. Debemos entender que la obesidad es la respuesta esperable al medio ambiente actual y que los tratamientos son en gran medida recursos que minimizan este impacto. Lo voy a volver a repetir porque esto creo que es muy importante que lo internalicemos y que nunca nos olvidemos que nuestro tejido adiposo, de nuestro paciente, está respondiendo a ese medio ambiente donde se está alterada la alimentación, los ritmos circadianos, las temperaturas ambientales, la luminosidad, y que ese tejido adiposo está respondiendo como está diseñado a esos estímulos. Entonces debemos entender que la obesidad es la respuesta esperable al medio ambiente actual y que los tratamientos son en gran medida recursos que minimizan este impacto. Todos los recursos terapéuticos son válidos y de utilidad. No hay mejores y peores, sino adecuados o inadecuados según la necesidad del paciente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí, hemos terminado. Así que, Bueno, felicitaciones, Ignacio, excelente bueno, charla. Así que ahora quedamos a la espera de las preguntas que puedan hacer. Creo que hay alguna en el chat ya. Sí, muchas gracias Tenemos, por la conferencia, muy atento, hemos escuchado bastante bien a pesar de algunas interrupciones, pero muchas gracias por sus palabras. bueno, acá tenemos, en principio, ¿cuáles serían las recetas magistrales que se indican? Plantea Analía de Chacón. ¿cómo, Raúl? Analía Chacón pregunta, ¿cuáles serían las recetas magistrales que se indican? Raúl, te dejo a vos esa pregunta. Pregunta y contesta. A ver, recetas magistrales, básicamente, como dijo muy bien Ignacio, no hay ningún inconveniente en hacerlas. La única cuestión es que no se pueden combinar anorexígenos con diuréticos, laxantes, ansiolíticos o antidepresivos, por ley. ¿Cuáles son las más comunes que se hacen? La droga más común que se indica es el Macindol, pero también que tiene, se hace con receta simple, pero también se puede indicar por receta magistral fentermina, dipropión o fempropolex. Básicamente esas son las combinaciones que se pueden dar. Lo que no se puede hacer es, como pasaba hace 20 años atrás, esas recetas chorizo de que había 5 o 6 medicamentos, o mejor dicho, drogas en la misma preparación. Sí, tal vez habría que hacer un poco una distinción entre lo que es la formulación magistral clásica, típica, que es a lo que vos te estabas refiriendo, Raúl, que es la combinación de varios fármacos en una misma receta, de lo que es la combinación o la polifarmacia que podemos hacer hoy, que sin ser una receta magistral formulada en un solo papel, cumple las mismas funciones, que consiste justamente en asociar más de un fármaco, porque nosotros lo que conocemos ahora es el efecto de fármacos hechos en estudios controlados, donde se compara únicamente el efecto del fármaco, pero no se compara la combinación de fármacos, o sea que no hay experiencia. Y realmente ese es un vacío muy grande en la terapéutica, porque al no haber una experimentación que uno pueda resultar confiable, tiene que empezar a valerse de lo que se llama el arte de la medicina, ¿no? Y hacer un poco las asociaciones que a uno le va pareciendo que responden mejor al perfil de ese paciente. Yo creo que el consenso, que si bien estuvo
una gran, digamos, una gran profusión de datos. Después habría que continuar este trabajo para darle, digamos, más concentración en algunos puntos que son claves y hacer, digamos, un hilo conductor que oriente al clínico que no tiene conocimientos del tema, ¿no? Donde hay que de alguna manera darle todo mucho más digerido, en el sentido de que hay cuestiones que son como prioritarias. Como muy bien dijo Juan Ignacio, no puede haber un enfoque terapéutico de la obesidad si no se prioriza la alimentación, ¿no? Eso es como uno puede discutir o prescindir de cualquiera de los otros componentes, pero el que no puede prescindir es el componente alimentario. El componente alimentario, directa o indirectamente, se está modificando, ya sea para el lado de la ganancia de peso o lo sea para el lado de la ganancia de peso, sea explícito o no lo sea, ¿no? O sea porque uno lo propone como algo activo o como consecuencia de otro tipo de intervención. Pero la alimentación es fundamental. Y en particular, por los efectos no ponderales de la alimentación, que suelen ser atribuibles a la obesidad. Yo particularmente por lo que estoy leyendo y por lo que dicen algunos investigadores reconocidos como Robert Lustig, estamos viendo que hay una gran cantidad de trastornos que se ven en los pacientes obesos, pero también se ven en aquellos que no lo son. Entonces la pregunta es, ¿por qué personas que no tienen obesidad tienen los mismos problemas que los obesos? Y la segunda pregunta es, ¿no será la obesidad el chivo expiatorio de muchos problemas que no son producto de la obesidad, sino de la alimentación? Entonces, nosotros que estamos de alguna manera más enfocados en este tema, tenemos cierta inmunidad para no caer en, digamos, en la generalización que se está haciendo, porque lo que también estamos viendo, y esto forma parte, digamos, de las políticas alimentarias, en este caso obesológicas globales, es que se está retirando el interés general de la alimentación. Uno ve en los congresos y en las reuniones de obesidad que se está dejando de mencionar cómo hacer una alimentación saludable o en qué consiste la alimentación saludable y simplemente hacer una mención superficial, ¿no? De que debiera haber algún cambio, pero nadie dice qué cambio, cómo se hace, cómo se transmite, cómo se explica, cómo se practica, cómo se evalúa. Eso está pasando desapercibido y la dietoterapia está desapareciendo paulatinamente, pero en forma sin prisa y sin pausa del campo. Entonces yo creo que esto es un punto que el consenso debería poner mucho énfasis, ¿no? En cómo hacer la prescripción. Por eso Ignacio hoy de alguna manera partió de una base, que es que si la alimentación cualitativamente no es saludable, ya estamos con un problema. Entonces, ¿cómo identificamos una alimentación cualitativamente saludable? Es a través de la aplicación de los criterios del sistema NOVA, que este no es el momento de desarrollarlos, pero que ya hemos discutido de que de alguna manera es el criterio universal porque uno lo puede aplicar en cualquier región del planeta. El criterio NOVA lo aplica a la alimentación regional y la descomplejiza, la hace más fisiológica, porque la idea es que la alimentación sea fisiológica y no que sea un problema, como se está convirtiendo con los ultraprocesados, que realmente pasa a ser una fuente de sustancias ajenas a la nutrición. Entonces, partiendo de esa base, después uno puede aplicar las distintas pautas terapéuticas que aprendimos con la alimentación ortodoxa, o sea, el control de la calidad primero y después la cantidad, el volumen, la distribución, el horario, la frecuencia, si tienes más cetogénica o menos cetogénica, más o menos proteica, más o menos grasa, si más saturada, menos saturada, todo eso que pasa después a un segundo plano complementario. Pero esto es como que tiene que estar, me parece a mí, en el centro de la terapéutica obesológica. Y todas las otras medidas apuntan a posibilitar o a facilitar esta prescripción alimentaria. Tanto las medidas farmacológicas
que son muy importantes cuando el paciente ya se nota incapacitado para poder cumplir las indicaciones del profesional, como la terapéutica quirúrgica, que es como el grado máximo, ¿no? Me parece que eso de alguna manera debería constituir la columna vertebral de este capítulo. Pero bueno, es una opinión, esto es un consenso donde todos tenemos que dar nuestra opinión, discutirla y después escribirla, ¿no? Y redactarla. Ahí Tomás está levantando la mesa, la mano, doctor. Dale, Bueno, Tomás. felicitaciones, Ignacio, por la conferencia. Me pareció que estaba muy completa. Creo que también, si bien lo mencionaste en algún momento, es importante definir cuáles son los objetivos del tratamiento. Y esto va un poco a continuación de lo que explicaba recién el doctor Montero, porque muchas veces el objetivo apunta solamente a la pérdida de peso, ¿no? Y bueno, es lo que vemos en la mayor parte de los estudios, incluso los estudios farmacológicos se comparan en cuánto baja uno versus otro, ¿no? Y se pierde de vista cuáles son en realidad los otros objetivos a tener en cuenta con el paciente con obesidad. Entonces, si uno solamente apunta a la pérdida de peso, a lo mejor justamente el tratamiento fracasa en el mediano o largo plazo porque no se tuvo en cuenta ni la conducta alimentaria, ni el cambio en la calidad de la alimentación, ni tampoco qué fue de esa pérdida de peso lo que efectivamente perdió a nivel de composición corporal. Entonces, creo que eso sería importante también delimitarlo, explicarlo y desarrollarlo como parte del consenso, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que apuntamos más allá de la pérdida de peso? Eh, y bueno, cómo hacer un seguimiento de esos objetivos también. Sí, es Tomás. Y ahí, a ver, por ahí es sí, uno de los puntos que hablamos y también intenté transmitirlo por ahí con esto desde la definición y la etiopatogenia. Si por un lado tenemos peso, perfecto, pero también tenemos conducta alimentaria. Ahora, pasa esto, lo que estaba diciendo Tomás, que utilizamos fármacos para modificar la conducta alimentaria, pero lo evaluamos por peso, como comparativamente, a veces lo he dicho en alguna reunión, cuando usamos bupropión para dejar de fumar, pero sacamos una radiografía de tórax para ver si está funcionando el medicamento. O sea, vamos a evaluar si sigue o no fumando, no vamos a ver una radiografía de tórax. Un poco está sucediendo esto con los estudios actuales farmacológicos, esta distorsión, digamos. Se lo usa, se lo indica, se lo prescribe, se lo evalúa al paciente, tiene dificultad para mejorar su hábito alimentario, tiene una adicción a los ultraprocesados. Utilizamos un fármaco, pero evaluamos por peso. Entonces es como absurdo también un punto. Y ahí creo que de ese enredo genera mucha, al que no está atento, pero a nosotros sí nos llama la atención, pero si no, pasa de largo, ¿no es cierto? Así que sí, yo creo que esos objetivos son claves. Bueno, con Diego estuvimos hablando un poquito de eso con respecto antes de la charla, el tema de la evaluación y diagnóstico del paciente con obesidad y de conducta alimentaria para después determinar la prescripción de medicamentos y uno evalúa, evalúa por lo que indica, digamos, en cierta manera. Y bueno, pero parte también del problema de la terapéutica, que bueno, ya lo explicaste también, es la desconexión que hay o la confusión que hay de la etiopatogenia, ¿no? Entonces, cuando el tratamiento Bueno, apunta a eso, una etiopatogenia que no es quizás la más explicativa, solamente miramos cuánto come el paciente y cuánto baja de peso, ¿no? Y perdemos de vista qué es lo que lo llevó a la obesidad. bueno, eso es otra cuestión que también, bueno, hablando así de tratar de transmitir en lo que buscamos la terapéutica, que haya una coherencia entre el diagnóstico, la etiopatogenia, entre la fisiopatología, entre el diagnóstico y el tratamiento. Porque hoy también no está viendo una coherencia entre todo ese desarrollo de la atención, digamos, clínica en definitiva. Por eso un poco cuando quería mostrar esto de las indicaciones, al final con una balanza basta y sobra para prescribir un fármaco, ¿no es cierto?
Y eso me parece que claramente está mal y que hay que trabajarlo y transmitirlo y decirlo abiertamente que no debe ser así. Bueno, pero ahí caemos, Juan Ignacio, en el problema de la definición. Si vamos a prescribir fármacos antiobesidad, tenemos que definir qué es obesidad y cuándo la obesidad mejora o empeora. Para eso precisamos tener un criterio diagnóstico. Si nosotros no podemos medir la efectividad de un fármaco a través del cambio de peso, la pregunta es a través de qué lo vamos a medir. No, yo creo que más que nada la referencia es medirlo solamente con el cambio de peso o como hacen muchas veces algunos profesionales, solamente indicar el fármaco sin indicar ningún cambio en la calidad alimentaria y el paciente pierde peso porque come menos, no porque come distinto, ¿no? Entonces, creo que ahí está el punto, ¿no? En esta desconexión entre qué es lo que lleva al paciente a tener obesidad y cuál es el tratamiento que viene a tratar de revertir eso. Si solamente nos quedamos en que la explicación es un desbalance energético, y bueno, entonces cualquier fármaco que reduzca lo que come el paciente va a andar bien, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a tener problemas después. Y uno de los problemas que aparecen es hasta cuándo utilizar el fármaco, porque justamente como está distorsionada las variables de medición, y bueno, entonces esta discusión que también hoy está muy vigente, que así como otros fármacos hay que usarlos de por vida, se está discutiendo si los fármacos para obesidad, independientemente de los resultados, hay que también utilizarlos de por vida, pero creo que un poco tiene que ver de todo este lineamiento desde el diagnóstico hasta el tratamiento y el alta eventualmente. Ahí Diego y César querían hablar, me parece. César había levantado la mano primero. Está silenciado, César. Está silenciado. ¿Escuchan? ¿Hola? Ahí sí. Sí, Bueno, no, les quiero felicitar por la reunión y por el interés. Y yo quería decir dos cosas. Me parece que hay una discusión hacia adentro, como en este tipo de grupos, y otra discusión hacia afuera, hacia el resto de los especialistas. Porque en este momento, un poco en sintonía con lo que dijeron, yo veo que la cuestión está muy fragmentada. Cualquiera está haciendo cualquier cosa y esto no ayuda a, digamos, a tratar la obesidad. Por ejemplo, les cuento una cosita chiquita de hoy. ¿Vieron? Me escribe una paciente y dice, bueno, doctor, le agradezco, pero me fue muy difícil con dieta, ejercicio, bajar la grasa corporal, entonces me hice una plástica. Veo el estudio de composición corporal, era una paciente que estaba sarcopénica por los kilos por metro cuadrado de músculo y tenía aumento de grasa intraabdominal. ¿Qué fue lo que hizo? Y tenía 60 años. ¿Solución? Eso no es ninguna solución, que le dan la plástica que le hicieron. Entonces, creo que ante los demás especialistas necesitamos un hilo conductor en cuanto a un abordaje integral. Y hacia adentro, nosotros, bueno, las explicaciones con respecto al origen de la obesidad, a cómo planteamos la alimentación, pero hacia los demás tiene que haber una cabeza, tiene que haber una evaluación clínica nutricional, porque hay pacientes con distinto grado y hay que identificarlos y hay que poder plantear las cosas. Hoy vino otro señor también que solo quería un 37 de Body Mass Index. Pero mire que no, no, él solo quería, porque bueno, seguían por la primera publicidad que ven o primero que les pasa el cuento. Así que es un momento para mí, yo lo vivo ahora esto, digamos, es un momento de mucha fragmentación. Eso es lo que, y cada especialista ahora se transformó de otras especialidades en obesólogo. ¿Por qué? Porque supuestamente hay una medicación que es fácil de usar, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un... perdón, nos quedan 4 minutos. No sé si alguien más quiere preguntar o Sí, Diego, creo sí, que si me permitís, quería agregar algo. Hola, Rosa, sí. ¿qué tal? Bueno, felicitaciones para el orador, que estuvo muy bien.
y me alegra mucho. Y quería solamente comentar esto. Yo creo que la ciencia también pasa por modas y la moda ahora es no utilizar el peso corporal. Me parece que ni tanto ni tan cuanto. El peso es un indicador de la conducta alimentaria generalmente. Nosotros tendríamos que pensar en el peso, tendríamos que pensar en la composición corporal y en los indicadores metabólicos, que esos serían los tres índices que nos van a dar correctos o mejores si el paciente tiene una buena conducta alimentaria. Y también que coma menos no está tan mal, siempre y cuando no elija en forma exagerada alimentos ultraprocesados. Es un poco lo que quería agregar a lo que estuvieron conversando. Diego, ¿vos querías cerrarla con algo? No, ante todo, bueno, felicitarte, Ignacio, y a todo el grupo. Creo que le tocó el capítulo realmente más difícil, no solamente por la complejidad de lo que pusiste, sino por el sesgo de interés comercial que tienen los tratamientos. No nos olvidemos que las indicaciones que nosotros recibimos o que nos avalan de qué manera usarla están sesgadas para vender un tratamiento más que analizar la etiopatogenia, la etiología, la definición y la fisiopatología. Entonces nosotros arrancamos ya con unas indicaciones que tal vez ni siquiera estamos de acuerdo de qué manera están expuestas y las tenemos que usar de esa manera. Así que bueno, felicitaciones, a seguir adelante. Creo que esto nos enriquece a todos y bueno, estoy muy contento de ser parte realmente de este consenso, ¿eh? Y los aportes de Rosa me parecen fantásticos, de alguien que tiene mucha experiencia en la parte práctica. Creo que las herramientas son sinérgicas. Todos nos identificamos con algunas y nos entrenamos de una u otra manera con más experticia en algunas y nuestros pacientes se identifican con nosotros. Entonces, es bueno ayornarnos de lo que tal vez no manejamos tanto, empezar a abrir un poco el espectro terapéutico y ver qué paciente tenemos enfrente y qué tipo de alternativas dentro de lo que podemos brindarnos con nuestro criterio ético y profesional y no tan comercial. Así que bueno, felicitaciones. Bueno, hay que cerrar. Les recuerdo, el 8 Raúl, de julio tenemos la próxima reunión científica, trastornos del sueño en el paciente con obesidad, del doctor Joaquín Díez, y el 22 de julio es la última reunión del consenso, que son las medidas poblacionales en obesidad, que la va a dar el doctor Claudio Simula. Así que bueno, nuevamente Ignacio, te felicito, una excelente charla. No sé si Bueno, querés muchas cerrar vos. gracias. Sí, cierro, me Dale. despido. La verdad que feliz de poder compartir esta experiencia que estamos teniendo entre todos los integrantes del grupo, los coordinadores. Y bueno, esto más que nada, como dijimos al principio, fue una charla abierta para ir a ordenar ciertos conocimientos que tenemos y al verlo todo junto por ahí también genera otro impacto, ¿no es cierto? A mí me pasó también a la hora de armar la presentación, así que bueno, espero que haya sido de utilidad y a seguir trabajando y nos seguimos viendo. Creo que, bueno, si alguno no tiene mi contacto, bueno, se lo puede pedir a Julio, a Raúl, mi correo es juaniarano@hotmail.com, escríbanme lo que necesitan o piden el contacto a Julio, a Raúl o cualquiera de los integrantes. Y bueno, gracias por todos y nos vemos la Felicitaciones. próxima. Chau, Muy chau. bueno. Felicitaciones, hasta la próxima.